esto, Manini Río? ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo, se le escapó. Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, pip, se va para Sin TV. Ponele que hagan hashtag. Hashtag. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos arriba, que usted tiene 2 columnistas hoy, así No, que hay que apretar, me queda Enrique Ortega Salinas, después el Leonardo, que es parte del equipo, también lo pasamos para mañana. Así lo ampliamos más. Se suma el martes, el martes que viene se suma Constanza Moreira. Pero Enrique, qué bueno, qué bueno. Pero Enrique sale más tarde hoy. Después de vos. Bueno, entonces, vamos Pero a empezar. tranquilo que hay tiempo. Vamos a empezar, nosotros estamos trabajando acá, intentando, ¿no? El qué está pasando. Ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo. ¿Por qué tenemos que pensar mucho y con un gran esfuerzo colectivo de liberación, de intercambio de opiniones, de lecturas, el qué está pasando? Porque lo que se viene es muy grande y puede ser muy grave, y por lo menos pasar como los gauchos, que no nos agarre desprevenidos. Entonces hagamos el esfuerzo de entender qué está pasando. Yo te decía ayer, y no se escuchaba un carajo, pero yo te decía que si vos ves que lo que estoy tratando de exponer, que es mi hipótesis de trabajo sobre algunos de los problemas, me voy de mambo hacia cosas demasiado complejas, vos me hacés con el dedo así, que yo trato de formularlo de otra manera. ¿Tengo que hacer yo de profesor cuando el profesor sos vos? No, vos tenés que hacer de ayudarme, porque si no, esto no sirve para nada. Lo que se trata es de tratar de incorporar mucha gente al pienso colectivo, porque no hay ningún cerebro. Hay gente que se cree, ¿sabés? Que la sabe todas. Pero no. La vida de las personas transcurre en un tiempo finito, tan breve, que ninguna persona está en condiciones de, en ese tiempo, comprender la entera complejidad de los fenómenos. Ninguna. Hay algunos tarados que se creen que sí, pero no se puede. Lo que sí se puede hacer es un esfuerzo enorme por mirar cuáles son las tendencias principales para intervenir sobre ellas, tanto si son positivas para empujarlas, como si son negativas para tratar de revertirlas. Eso sí hay, fíjate, la vida de los revolucionarios, en ese sentido, antes de entrar directamente en tema, es una vida llena de tensiones, porque ¿qué es un revolucionario? Un revolucionario es un individuo, una persona, que aspira a participar de los procesos de transformación de la sociedad para democratizar las relaciones sociales en toda su extensión y en todos los niveles, de modo de asegurar la capacidad de que los individuos puedan ser libres. Libres de verdad, no retóricamente. Libres. Eso es un revolucionario. Y fíjate si será difícil ser un revolucionario, que el revolucionario estudioso sabe que puede pasarse toda la vida sin que apenas pueda dar 3 o 4 pasos de tranco de pollo, como era que se decía, tranco de pollo. Sí, a tranco de pollo. Porque la revolución, las situaciones revolucionarias en la historia de la humanidad se dan pero muy de vez en cuando. Otra cosa son las revueltas. Revueltas frente a injusticias abusivas, sí. Eso ocurre con mucha frecuencia. Pero revoluciones, es decir, circunstancias en que la sociedad mundial, y que puede empezar en alguna región geopolítica, pero que tiene que abarcar a toda la sociedad mundial, es capaz de elevarse, de producir una elevación de las condiciones de vida y de las condiciones de libertad y de las condiciones de derechos de los individuos, eso pasa con muy poca frecuencia.
Y justamente, ahora sí entramos en tema, como pasa con mucha frecuencia, los individuos, las sociedades, a partir de enormes luchas revolucionarias, han logrado establecer un sistema de regulaciones político-jurídicas que nos permiten administrar políticamente los conflictos de clases e intereses. Eso lo ha logrado en algunos momentos muy sofisticadamente Occidente. Para eso hubo revoluciones burguesas, revoluciones campesinas, revoluciones hasta pequeñas burguesas, fíjate vos, ¿no? Como el 68 francés. Y naturalmente las ondas y muy impactantes, porque provocaron muchos impactos, revoluciones proletarias. Pero como hipótesis, a mí me importaba indicar que creo que un fenómeno que está pasando y que tenemos que prestarle atención, al que tenemos que prestarle atención, es que la revolución burguesa y las revoluciones proletarias en sus primeras etapas se proponían desterrar la forma de organización de castas en la sociedad, que había sido una supervivencia de miles de años, ¿no? Porque la sociedad esclavista, la sociedad feudal, eran sociedades de castas. Y los señores príncipes en el lugar del amo disponían de la propiedad de las tierras y de la propiedad de los individuos, de la propiedad literal de los individuos. La revolución burguesa vino a resquebrajar eso, porque las aglomeraciones en las ciudades, el incremento de la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías, produjo un sujeto que necesitaba disponer de libertades productivas y comerciales. Y la forma de organización del trabajo evolucionó sin duda del esclavismo y del servilismo a una sociedad en la que el trabajador es libre, comillas, ¿no? Porque después tiene necesariamente que ofrecerse a cambio de un salario, prepararse para y luego ofrecerse a cambio de un salario para asegurar su manutención. Pero es en todo caso más libre, adquirió libertades y derechos a través de la lucha política, de la legislación, infinitamente superiores, costaron sangre, sudor y lágrimas, pero infinitamente superiores a esa cosa servil, esclava, semiesclava, de las sociedades esclavistas y feudales precedentes. Pero, y aquí viene mi hipótesis, y acá es donde necesito ayuda si ves que no me explico bien, porque esto es muy, pero muy complejo. La revolución proletaria, la revolución roja de octubre, liderada por quien para mí es el principal revolucionario de la historia de la humanidad, Vladimir Ilich Lenin, produjo una enorme transformación en las mentalidades de todo el mundo, porque puso sobre la agenda de la sociedad mundial y sobre todo europea en ese momento la posibilidad de que los trabajadores organizados comenzaran a pensar ya a superar esa forma de la organización del trabajo por una más sofisticada, más elaborada, en la que los propios trabajadores se organizaran, se prepararan para que se organizaran y organizaran el trabajo social para emanciparse de esa potestad que en la sociedad capitalista sigue teniendo quien dispone del capital, de decidir sobre ellos, más allá de la libertad que uno tiene, que tiene el trabajador de ir acá, de ir allá, de buscar empleo por acá, de buscar empleo por allá, y que conquistaron los trabajadores, pero el capital sigue teniendo una capacidad de disposición sobre
si contrata o no contrata asalariados, cómo los explota o cómo no los explota, cómo organiza el trabajo. Y ahora estamos viviendo una etapa dramática de la humanidad, en la que las formas de organización del trabajo se están pareciendo mucho a una forma de organización hiperexplotadora que a principios del siglo XX se llamó el Taylorismo. Pueden buscar en Google. El Taylorismo era, a partir de un técnico norteamericano, para una forma de sustituir al Fordismo. En el Fordismo la gente iba a la fábrica, entraba, trabajaba, cumplía una función, podía hasta ahorrar y comprarse un autito, el propio autito que producía Ford, etcétera, lo más barato, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. En el Taylorismo, la sofisticación de la optimización de la productividad del trabajo es monumental porque el tipo pensó todo, cómo aislar al trabajador en su función particular. Pensó hasta en la forma neurológica en la que el trabajador estaba en condiciones, cuál era el límite en el que podía ser explotado, alienado al proceso de producción de mercancías y de valorización del capital. ¿Cómo llamaba eso? ¿Me dijiste? Feudorismo. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste el término que usaste? Taylorismo, de Taylor. Buscalo en la web, porque vale la pena estudiar, porque ahora estamos en una etapa en la que se está implementando un modelo neo-taylorista de organización del trabajo. Cuando vos ves a los call centers o a los trabajadores del software que están 7 días a la semana entre algoritmos, o cuando tú ves las formas de organización de la inteligencia artificial para mirar según qué likes apretás vos en las redes sociales, a qué le ponés me gusta, dónde te parás, qué tiempo dedicás a tal o cual cosa. Cuando vos haces eso, hay un algoritmo que está leyendo tus emocionalidades, tu voluntad primaria, digamos, tus intereses, y en función de eso te encajona en un lugar y te trata de usar. A ver, estoy usando la palabra correcta, ¿eh? Sí, sí. No solo el capitalismo dejó de usar mercancías para capitalizarse, dejó de crear ingeniería de servicios, seguros, etcétera, para incrementar el capital financiero en este caso, para empezar a usar al ser humano no como mercancía, no la fuerza de trabajo, sino al ser humano como mercancía. Pero, fíjate qué interesante, vamos a dar un pasito atrás, porque esto es muy complejo. Yo te decía que la Revolución de Octubre abrió y puso sobre la mesa la posibilidad del trabajo de emanciparse de las formas de organización del trabajo concentrados en la producción de mercancía para el intercambio y para la valorización del capital, que organiza la producción de mercancías, autos. Y eso generó un impacto histórico. Bueno, eso es el siglo XX, ¿no? A esa aspiración de elevar las formas de organización del trabajo por parte de la sociedad para incrementar la capacidad de libertad de todos los individuos, le respondió primero el nazismo, el fascismo. ¿Tú recordás cómo se llamó el nazismo a sí mismo? El nazismo se llamó a sí mismo, ¿cómo era? Nacionalsocialismo. Ajá. ¿No? Sí, sí. Bueno. Fue incluso una parte del partido que ganó Hitler. Sí, claro, claro. ¿Por qué usó la palabra socialismo cuando en realidad lo que quería era construir un gobierno de élite capitalista para luego tomar el mercado por la vía militar? Es decir, ¿cuál era la intención de Hitler? Conquistar el mundo para que las empresas capitalistas alemanas asociadas a ese proyecto imperialista tuvieran el absoluto, total y radical dominio sobre el resto de los individuos, y para eso necesitaba destruir a la Unión Soviética. Entonces el término socialismo era puro cinismo.
El socialismo lo que se planteaba era la construcción de una élite dirigente y después masas a las que seguramente aspiraba a darles algunos beneficios, ¿no? Que compraran autitos de estos Fusca. Bueno, pero vamos al tema. Ojo que esto es muy delicado y es solo una hipótesis por ahora. Cuando muere Lenin, se produce un fenómeno que no voy a describir porque me sacaría del tema, pero en sustitución de los trabajadores organizados en una forma de democracia directa para experimentar nuevas maneras de organización del trabajo que incrementaran la libertad, emerge una burocracia estatal, nacional, que empieza a reproducir una característica de la sociedad rusa que era cultural y productiva, que era una sociedad semifeudal. Nunca hay que olvidar esto. Salvo San Petersburgo, luego Leningrado y una parte de Moscú, todo el resto de la inmensa Rusia era un país semifeudal, literalmente. La revolución china posteriormente también tiene lugar en un país que hasta hace 30 años tenía todavía inmensos resabios de la sociedad feudal. Y al mismo tiempo, esto lo escribió, dicho sea de paso, y a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí en una investigación, un estudio que hice para un libro que escribí. Lo anotó Lenin, el islamismo, el panislamismo, mejor dicho, no la cultura árabe, que es otra cosa, ¿no? El panislamismo también constituye una forma de sociedad feudal, donde hay una autoridad teocrática que dice todo lo que la gente puede o no puede hacer. Además, en este caso, no en fundamentos burocráticos, estatal, nacionales, sino todavía le añade fundamentos religiosos. Es decir, más que Edad Media, ¿no? Cuando la Iglesia Católica y los señores feudales disponían de si te mandaban a la hoguera o no te mandaban a la hoguera. Y si te daban el beneficio de la vida eterna o no. Bueno, en el mundo islámico, el panislamismo, reitero, no la milenaria cultura árabe, el panislamismo constituye también una forma feudal de organización de la sociedad. Entonces, ¿qué ocurrió? La potencia de la revolución burguesa de democratizar las relaciones sociales muy radicalmente, pero en función de la propiedad privada de los medios de producción, sin alterar ese componente, encontró una resistencia en una cultura feudal, en un universo feudal. Y eso pasó también con las oligarquías terratenientes de América del Sur, que fueron las principales protagonistas de los golpes de Estado en América del Sur. ¿Para qué? Para preservar ese universo feudal, que esa cosa de amo-esclavo, ¿no? Universo feudal que venía de la época incluso de la conquista de los españoles, donde venían los virreinatos. Sí, fue el resultado desgraciado, como decía un transgresor, historiador uruguayo muy valioso. La colonización española vino con todo, ¿no? Con las formas semifeudales y después con el neofranquismo todavía, ¿no? Más adelante. ¿Qué era el neofranquismo? Era la reivindicación de ese mundo en que las familias patricias mandaban a un hijo a que fuera cura, el otro a que fuera militar, el otro a que fuera hacendado, y ellos mandaban sobre la vida de todo el mundo. Eso era. Y sigue siendo el neofranquismo. Pero ojo, porque no me quiero desviar de la hipótesis, porque es muy, pero muy relevante comprenderlo. Pero, ¿qué pasó entonces? Como tú recordarás, la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre potencias imperialistas, pero una con vocación revolucionaria burguesa,
es decir, que pretendía establecer la sociedad moderna, y otra, ¿no? Los austríacos, los italianos, los alemanes, que pretendían preservar el feudalismo in totum, ¿no? Y la iglesia, y los sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica, que además tenían tierras, así que también eran terratenientes. Estamos hablando de hace no tanto tiempo. No, nada de tiempo. Nada de tiempo. Entonces, esto ahora voy a la hipótesis. Tengamos presente esto. La revolución burguesa, por la forma, hasta que China inicia la reforma de Deng Xiaoping, y realiza lo que debió realizar la revolución burguesa, más algunos componentes obviamente proletarios, ¿no? En muchos aspectos, pero no nos vamos a desviar. Hasta ese momento, la batalla entre la sociedad capitalista moderna y el universo feudal no había concluido. Y lo ves con Trump y los granjeros de mentalidad feudal, creacionistas. Creen que a Dios lo puso el hombre sobre la tierra todavía, ¿no? No hay que ir muy lejos, acá en el norte de Argentina también pasa. Yo sé. Y los evangelistas, los pentecostales, con Pastor Castro, que nos mandan a decirle eso a la gente. Ojo que mi relación con Dios es una relación de muchísimo respeto, ¿no? En cuanto es una forma espinosista de entender la religión, la mía, y no te voy a explicar eso porque es mi próximo libro y tremendo lío, y no me quiero desviar. Pero hay que respetar a Dios y hay que respetar la religiosidad de las personas. Pero una cosa es eso y otra cosa es el atraso anacrónico de contraponer la religiosidad de los individuos a la ciencia, a la teoría de la evolución, a la teoría de la relatividad, en fin, a todo lo que cuando usamos celulares, cuando usamos todo esto que estamos usando, todas las nuevas tecnologías, ¿qué son? Son el resultado de la ciencia. Volvamos al camino. ¿Cómo? Volvamos al camino. Sí, entonces bueno, sí, pero ojo, porque todo esto está en juego. Entonces quedamos en que el ingreso de China, el ingreso de China a la revolución burguesa produce, y esto hace 40 años, produce una nueva, y yo creo que la última batalla entre la revolución burguesa y todos sus adelantos, en cuanto a libertades, derechos, conquistas sociales, etcétera, y la última reacción ultraconservadora del universo feudal. Y eso es lo que estamos viendo con la emergencia de los neofascismos, Vox en España. A ver, que hay algo repetí lo que hay algo que me perdí. Ese pedacito ahí, con la incursión de China. Yo sostengo que cuando China realiza las reformas para poner su sistema productivo a competir con el resto del mundo, según las lógicas del sistema de la sociedad moderna, que es el capitalismo, hay muchos capitalismos, eso lo vamos a ver ahora en un paréntesis, pone al mundo ante la última batalla entre la sociedad moderna, con sus libertades, sus derechos, sus complejidades, como las que hablamos al principio del programa, ¿no? La superexplotación de los individuos, contra el universo feudal, culturalmente construido sobre la base de la lógica del amo y el esclavo, élites que se ponen en el lugar del amo y que quieren decidir la vida de todo el mundo. Lo que no pasa en el capitalismo, más allá de sus, como hablamos al principio, sus cada vez más complejas y riesgosas formas de sobreexplotación y de manejo de las tecnologías que pueden llevar a un asunto que lo vamos a hablar en otro momento más adelante. ¿Pero China no está bajo la égida de un sistema capitalista? No. China es un gobierno orientado a la superación del capitalismo. Lo que pasa es que los chinos, ¿sabes? Tienen 5.000 años de historia. Y se toman su tiempo, como hablamos también cuando hablamos de los tiempos de los revolucionarios, ¿no? Ellos saben manejar el tiempo. Ahora bien, utilizan el sistema capitalista de producción. También lo utilizan
que generan una nueva forma de competencia. Y esto, déjame decírtelo, dos cositas, déjame decirte rápido, porque le quiero dejar lugar al respetado Enrique. Tengo tiempo con Enrique, porque Enrique nos está mirando y yo atraso 10 minutos y tiene él hasta 7:30 igual. No. Hay que ser acá hay que ser respetuoso de los tiempos de cada cual y nosotros podemos seguir. Pero déjame decirte dos cositas, porque es una hipótesis. Primer asunto, el capitalismo, primer apunte, paréntesis. El capitalismo, desde que ocurrió esto del ingreso de China, ya antes, pero desde que ocurrió el ingreso de China competitivamente al mercado mundial, está funcionando en varios niveles. Hay un nivel en el que funciona el capitalismo según sus leyes orgánicas clásicas, competitivamente. Es el nivel de las ferias, ¿no? De los pequeños productores de alimentos, de algunos comercios, algunas industrias locales que cumplen una función social en esa localidad, etc. Y ahí es competitivo y funciona según sus leyes orgánicas. Pero hay un nivel superior cuando las empresas empiezan a tener una significación geopolítica global. Google, Facebook, Bill Gates, ¿sabes? Se enojó mucho con la institución que controla la competencia cuando le dijeron que su sistema operativo estaba siendo demasiado monopolista y hegemonista. Y nunca lo dijo esto él, ¿no? Pero él pactó con parte de la élite gubernamental norteamericana y les dijo, pero muchachos, ¿no se dan cuenta que si yo ocupo con mi sistema operativo todas las computadoras del mundo, eso es en beneficio de Estados Unidos y se dejan de joder con la ley de la competencia? Así les dijo. Y se olvidaron de la ley de la competencia. ¿Entendés? Ese también es otro nivel de capitalismo. Y Elon Musk, que se quiere llevar a la élite multimillonaria obscenamente concentradora de la riqueza a Marte, ¿por qué se lo quiere llevar al espacio? Porque teme que si esto sigue como está, esa élite, esto reviente. Pero déjame decirte un último aspecto que quiero que quede en esta unidad y termino. Te dije, el capitalismo está funcionando en más de un nivel y hay que estudiar seriamente ese problema y dejarse de comprar literatura. Hay una zona en la que funcionan los mercados según reglas, bastante administradas. Y hay otra zona en que el capitalismo es absolutamente político estatal, nacional y fundamentalmente militar. Y eso es muy riesgoso para la humanidad. Pero déjame decirte otra cosa para que veas qué sutil y compleja es la dialéctica. Y con esto termino y la dejamos con punto suspensivo porque es un tema que podemos hablar horas. Viste que recién fui muy severo y muy crítico, culturalmente muy severo y muy crítico con los terratenientes oligarcas que se ponen en la posición del amo. Ahora te voy a decir una cosa que te va a parecer rarísima, pero así es la dialéctica. En este momento de la historia del capitalismo, con la globalización neoliberal que está empezando a ser derrotada, pero todavía no fue derrotada, y por lo tanto no sabemos cómo se va a desatar este nudo, la reivindicación de algunos estancieros y sobre todo de productores rurales medios y pequeños, de tejer una alianza con la política, con la comunidad política nacional, para que tome para sí la defensa de sus intereses, puede ser estratégicamente relevante. No con el discurso neofascista. Repetilo. No con el discurso neofascista de Cabildo Abierto. Pero sí comprendiendo la sensibilidad de miles y miles, porque somos países productores de materias primas en toda América del Sur. Y están las comunidades indígenas que también quieren preservar sus tierras para preservar ese espíritu comunitario cada vez más valioso. Cada vez más valioso. Entonces, por un lado,
la crítica de la cultura del universo feudal del amo y el esclavo y del neofascismo emergente, pero analizando muy seria y rigurosamente, no desde una forma nacionalista vulgar, sino desde la perspectiva de la comunidad política entrañable que rema con los botijas, ¿me entendés? Porque está ahí, porque lo siente como sus afectos, como parte de la formación de su personalidad, con el gaucho, con los botijas universitarios, jóvenes que buscan más libertad, las dos cosas juntas. Entonces, te voy a decir una cosa. ¿Conocés la Liga Sanitaria, la empresa de la Liga Sanitaria? Esa empresa que prestaba servicios. No. Bueno, la Liga Sanitaria es una empresa muy importante en Uruguay que organizó hace muchos años la prestación del servicio sanitario a los hogares. Ah, sí. La compraron los ingleses. ¿Conocés los nietitos? No. Los nietitos es una empresa de dulce. ¿Cómo no vas a conocer el dulce de leche de nietitos de Sonsalito? No, pero me dijiste los nietitos, pensé que era de los productos eso. Pero conocés la empresa de los nietitos, sí, ¿no? Sí. ¿Probaste el dulce de leche de los nietitos? No me gusta el dulce de leche, pero el de batata sí. Ah, el de batata está bueno también. Bueno, la compraron los franceses. Zapallo, la compraron los franceses. Compañero, ¿la seguimos? Más adelante le dejamos lugar a Enrique, que lo merece. Sí, igual me dejaste cosas varios picando. Yo lo que me comprometo en el día de mañana es acortarlo, y tanto para ti como para Ortega, y enviárselo, subirlo a las redes indistintamente. Estamos pudiendo armar con más gente los videos más cortos. Mándamelo, me parece perfecto. Mándamelo porque yo así veo qué puntas y qué puntos suspensivos dejé acá para retomar ahí el que. No. ¿Qué te pasa? Dejate un montón. Mirá, yo vengo de una vieja escuela, yo saco apunte. Pero yo tengo que tomar el que está pasando. Dale, te mando un gran abrazo. Un abrazo grande para ti, nos vemos dentro de 15 días. Chau. Chao, un abrazo.